Así es, comentarios del ingeniero José Blandón Castillo. Bueno, vamos al escenario nacional. Voy a intentar compartir con ustedes algunos criterios sobre lo que está ocurriendo en este momento y hacer un llamado a la reflexión a todas las partes involucradas en este proceso de autodestrucción de algunos. Yo estoy a favor de la construcción. Nosotros aquí todos, nuestro colectivo, intenta brindarle a ustedes la información para que ustedes decidan. Mis planteamientos de la mañana con respecto van a estar basados en... Hay un libro que se llama El espíritu de las leyes, de Charles Escondat. ¿A quién es Charles Escondat? El barón de Montesquieu, mejor conocido en el mundo de la literatura política como Montesquieu. Pero en realidad es Charles Escondat, ese es su nombre, francés. Escribió un libro, El espíritu de la ley, que trata de explicar, es una teoría política y explicar la división de poderes y el derecho, la legalidad comparada. Esta es una de las obras clásicas de la teoría del Estado, hecho por una de las grandes eminencias francesas. París no se llama la luz por las luces artificiales, sino por las mentes que alumbraron el pensamiento a lo largo y alumbran el pensamiento a lo largo de la historia de la humanidad. Y fíjense, voy a tener como referencia eso. Ayer me decía un jovencito amigo mío de 10 años, que, oye, Blandón, ¿por qué tú lees tanto? Y lees libros viejos. Y yo le dije, mire, cuando usted esté un poquito más joven, porque usted era un niño, dicen, yo no soy niño, yo soy preadolescente, a los 10 años. Cuando usted es un poquito más joven, va a entender que es en los clásicos en la que uno tiene pensamientos importantes y en lo moderno para actualizarse. Pero el pensamiento es el producto de la acumulación de conocimientos. Y algunas obras perduran. Eso es lo que en la literatura se llama el realismo. Bien. Fíjense lo que pasa en la audiencia de Ricardo Martinelli, para que hablemos de realismo político. Yo pensé que hoy el titular iba a ser Fiscal vuelve a demorar juicio de Martinelli. Fíjense lo que pasa ayer. Ayer era el periodo en la que la defensa iba a presentar y a objetar las pruebas de la Fiscalía. La defensa de Ricardo Martinelli no tenía acceso a los cuadernillos. Acceso que sí tenía la Fiscalía. Y tiene conocimiento el juez de garantía. Pero el juez de garantía no entra en este negocio. Cuando la defensa de Martinelli hace una explicación de las objeciones con las limitaciones que le ha puesto el juez de garantía. Yo veía la televisión y no vi ni al fiscal ni a sus asistentes tomando notas. De nada, ¿eh? No, yo digo, ¿y esto cómo piensa contestar? Y se esperaron, me imagino yo, una explicación tan larga, porque acuérdense que solo un solo abogado la leyó, el abogado Carrillo, que en forma magistral presentó las objeciones y el fiscal quedó anodado, no sabía qué hacer. Abrumado. Abrumado. Yo no lo vi tomando nota. Y yo inmediatamente pensé, este no va a contestar nada. No. Entonces, mire con qué legalidad se salieron. 15 días para que el fiscal estudie las objeciones, pero si él tenía el documento en las manos. Era la defensa, le dieron 15 días porque no podían hacer eso. ¿Cómo es posible que se practicaron diligencias contra un caso en la que, si yo soy implicado, mis abogados habían estado ahí? ¿Cómo usted va a aplicar? Como yo sé que esas cosas son ciertas. ¿Y qué explicaba Carrillo? Bueno, que había, cada vez que una prueba es manipulada, la prueba no sirve. Simple. Entonces el fiscal, el juez de garantía concede 15 días. Yo pensé que la titular era eso. ¿Usted se recuerda de la campaña que decían que los abogados de Martínez le estaban dilatando el caso? Bien, ¿qué resulta? Que el señor magistrado ahora dice que él va a tomarse todo el tiempo necesario. Yo no vi a nadie. Ahora, esto es lo que yo llamo doble discurso. La necesidad de informar adecuadamente. Entonces, observe esto.
No hay, solo aparece que Mejía niega recurso. El recurso que negó Mejía bajo la frase exacta, no tengo fundamento jurídico para acceder a esta petición, se refería a una petición que le hizo la abogada Alma Cortés en el sentido de que Ricardo Martinelli quería presentar ante la Asamblea Nacional Una demanda contra Hernández de León. una demanda contra Hernández de León. Se refería a él a lo que Alma Cortés utilizó como el artículo 81 del Código Penal. Yo no soy experto, yo me imagino que el magistrado tendría toda la razón, por eso Alma le explicó que en el contenido que le habían dado estaban otros artículos y sobre la base de lo que dijo la señora Alma Cortés, el juez de garantía decide que no tiene fundamento jurídico. Ahora yo le pregunto a Mejía, que es penalista, ¿por qué usted acepta que se pueda hacer una acusación sin una imputación si usted no tiene fundamento jurídico para eso? A ver, dentro del derecho y dentro de los procesos constitucionales en este país, usted tiene, como persona panameña, en el Estado de Derecho de Panamá, a usted no se le puede hacer una acusación si antes no se hace una imputación, que es la fase donde usted conoce de qué lo acusa el Ministerio Público o la Fiscalía, en este caso de Martinelli, en la Corte Suprema de allí. Él estaba allí porque era diputado. Al perder, la Corte perdió competencia. Ese es otro punto que le hablo. Entonces, ¿por qué usted, teniendo claras disposiciones constitucionales que le impedían a usted hacer eso, usted concedió una violación y comenzó a legislar desde la banca, a que una acusación presentada ya era una imputación? Mire qué clase de ñamería, porque eso no más que una ñamería. Yo he consultado con abogados penalistas, panameños, internacionales, amigos colombianos, y esto es una perfecta ñamería. Pero la Corte no tiene competencia. El fiscal en misma audiencia, señor magistrado de garantías, el fiscal de esta misma causa dice que la Corte pierde competencia y usted pasa por encima de lo que dice el fiscal y dice usted que sí tiene. Ese no es su trabajo. ¿Sobre qué argumento jurídico usted pasó por la decisión del fiscal? Bien. Pero ahora no veo ningún titular, bueno, solo algunos, pero yo pensaba que hoy el periódico La Prensa no iba a sorprender con esto para dar objetividad. Porque ¿cómo es que el fiscal que tiene acceso a esta información no tomaba nota y no contestó? Porque estos juicios son orales. Sí. ¿O no es así, magistrado Mejía? Bien. Entonces, esta situación de Martinelli quedó para el 14. La Corte debe ver lo de la fianza de Martinelli el 10. Ahora yo me pregunto, llevamos por acción de la Fiscalía 45 días perdidos. Y ahora se dan cuenta que esto es demasiado carga para la Corte. Pero, señores magistrados, el hecho de que esto pasara al Ministerio Público no decía que el caso se caía, porque esa es la teoría que están vendiendo por ahí. No, el Ministerio Público tendría que seguir estos procesos con más personal, porque la Corte está atorada de procesos que están detenidos. Y aquí estamos apenas comenzando esto. Aquí falta todos los procesos para después llamar a un pleno y ya verá usted todo lo que viene en esto, ¿no? Y escuchando al abogado Carrillo explicar esto, yo no sé, por arte de magia hizo una explicación porque no podía hacer tal cosa, tantas limitaciones. Me di cuenta que estamos frente a un hecho cada vez más, se va a empantanar cada vez más. Y yo creo que la Corte se ha metido en tremendo rollo. Y fíjese ahora la otra cosa que pasa. La Comisión de Credenciales de la Asamblea Nacional va a ver hoy el caso del magistrado Harry Díaz. Y yo creo, fíjese inmediatamente cuál ha sido la matriz comunicacional. Pegarle a los diputados para ablandarlos como le pegaron a los magistrados para que desistieran
de la decisión que habían tomado de hacer lo que constitucionalmente debieron hacer. Se dé la competencia. Ceder la competencia, porque no tienen competencia. Se montaron todo un espectáculo, ¿usted lo recuerda? Ahora están montando una matriz de información con dos vertientes. Una, el contralor pegándole a los diputados con las planillas, con un argumento, ahora se lo explico, y a la procuradora que salió en el caso del señor De León. magistrado de León, en una conversación privada, la convirtieron en una poderosa maquinaria de propaganda política para intimidar a la Corte. Y tuvieron éxito. Sí. Entonces ahora, fíjense lo que va a pasar. La Asamblea va a considerar el caso del señor Díaz y ahora nos quedan dos escenarios de las tres acusaciones que tiene. ¿Qué pasa si la Asamblea se le ocurre la peregrina idea, y desde ya la rechazo, de pensar que la admisión ya es una acusación, haciendo válida la teoría incorrecta e ilegal e inconstitucional del magistrado magistrado de garantías Mejía. Mejía? Garantía. Tendría que entonces inmediatamente ordenar la separación del cargo del magistrado, de acuerdo a la teoría. Eso no es posible, porque la comisión de credenciales, en todo caso, al aceptar el inicio de investigación, tiene que abrir un proceso de investigación y hacer una imputación antes de presentar una acusación. Esa es la teoría. Así es que debería funcionar. Entonces, yo me imagino que el magistrado de Mejía, cuando le presenten si es que está ahí tomando esa época, tendrá que decir, eso no es así, porque lo hizo a él. ¿Se da cuenta por qué cuando usted se va de los principios, entramos a esto? Y ahora, los señores magistrados, ahora mírenlo políticamente. La Asamblea ciertamente ha esgrimido su músculo político frente al músculo político que otros esgrimen desde la Contraloría General de la Nación. Y fíjese lo que yo quiero decir. Estos ataques de la Contraloría General de la Nación sobre las planillas y las dobles funciones. Yo creo que el Contralor General de la Nación, como él no es experto en derecho público, comete errores serios. Y fíjese lo que le voy a decir. La simulación de un hecho punible es un delito. La simulación de un hecho punible. Si el Contralor inventa un hecho y me acusa a mí de un hecho que es una simulación, él está cometiendo un delito. Y fíjese esto de lo que se ha venido haciendo con las planillas. Si usted estudia la ley de presupuesto de gobierno, el hecho de que yo sea un empleado privado, o sea, la duplicidad en el erario público solo se da si usted tiene dos puestos en el gobierno. Los maestros y los médicos son los únicos por ley autorizados a tener esa duplicidad. Los maestros. Y una legislación especial que a los jubilados nos permite seguir trabajando Después de jubilación. después de jubilado. Más nadie. A los médicos. No, a todos. A los médicos, perdón. Digo, los médicos también tienen También, ese... bien. Entonces, los demás, nadie, ni usted ni yo, podríamos estar trabajando en el gobierno con dos salarios porque eso es ilegal. Pero si yo trabajo en el sector privado y consigo un contrato de servicios profesionales, póngase en el Ministerio de Relaciones para asesorarlos en política exterior, y ellos me dan un contrato, existe legislación clara en Panamá que permite eso, y eso no es un doble salario. No es un doble salario. Y gran parte de lo que el Contralor nos va diciendo que yo encontré en la banca, que no sé qué, eso no es un delito. Señor Contralor, usted está fingiendo un hecho punible. Eso no es un delito. Delito es que yo, como funcionario público, tengo un salario en el Ministerio de Relaciones Exteriores y en la Presidencia. Eso no puede ser. Pero ¿quién al final de cuenta autoriza las planillas y paga?
La Asamblea no tiene ese poder. Ese poder es de la Contraloría. Sí. Pero como aquí hay una línea de empujar los ataques por la matriz comunicacional, de hacer que la Asamblea sea lo suficientemente corrupta como para que sus decisiones sean ilegales o ilegítimas. ¿No es así? Pero solo se concentra en la Asamblea. Usted ve la pantalla, ¿a quién le pega? A la Asamblea. No es a más nadie. Porque estas planillas existen en todo el gobierno. Si usted quiere cambiar eso, tiene que cambiar la legislación. Es igual que cuando dicen que hay que escoger nuevos métodos para los magistrados. Sí, está bien, pero la Constitución solo señala uno, que es el Consejo de Gabinete, que lo propone, la propuesta del presidente, lo aprueba y lo refrenda la Asamblea Nacional. Si quiere otro método, tiene que cambiar la Constitución. Entonces, si hay alguien responsable de esto, es la Contraloría. ¿Quién hace el control fiscal aquí? A ver, hay muchos mecanismos, hay legislación. Yo le voy a hablar sobre eso en detalle, porque yo tengo un estudio que hice sobre todo esto. Pero lo voy a dejar hasta aquí. Porque lo que quiero mostrarle a ustedes es que esta matriz comunicacional de ataque permanente a la Asamblea Nacional viola el principio de la distribución del poder. Si yo liquido la Asamblea, el poder queda todo en el Ejecutivo. Entonces la teoría es romper el poder y dar el poder centralizado. Entonces yo tengo el Ejecutivo, el Ministerio Público, el Consejo de Seguridad, todas las estructuras que permiten el uso abusivo del poder. Entonces, en una Asamblea controlada mayoritariamente por la oposición, constituye un peligro para cualquier acción de parte estrategia de control absoluto del poder. Entonces, por eso es que estas estrategias están montadas. Usted puede tener una opinión o no. El problema es que la opinión está basada sobre hechos falsos. Usted debe leerse los principios administrativos. Lo que pasa es que el contralor, que no viene del sector público, no está preparado para ser contralor. En Francia él no hubiera podido ser contralor porque tendría que pasar por la universidad. Entonces, cuando uno busca, no, que voy a traer a alguien del sector privado, es como, por ejemplo, si usted quiere ser un ministro de salud pública y usted trae un doctor de la clínica de no sé qué. No, él no sabe de salud pública. Él sabe de medicina curativa. Usted necesita un especialista en medicina pública, un epidemiólogo, gente que conozca de la salud pública, porque son dos cosas diferentes. En la privada se cura enfermedades, en la pública se prevé enfermedades. Son dos conceptos filosóficos diferentes. Entonces usted, ese cuento de que usted trae un tipo de afuera porque él sí sabe administrar. ¿Qué empresa ha administrado el señor Contralor? A ver. Pero incluso era un excelente y multimillonario y hubiera nacido el 1 de mayo, el derecho público es totalmente diferente al derecho privado. La actividad privada tiene otras limitaciones. Allá usted en su empresa es el rey. Acá usted está subordinado a la ley. Eso no lo entiende el contador. Él de verdad que él se cree que él es el rey. Y gran parte del problema de Leandro Ávila, que es gran amigo del señor. Poeta, por lo menos. Bueno, él dice que es amigo. Es por haber emitido un criterio en contra de él. Leandro Ávila, que viene de la Contraloría, porque no se olviden de eso. No. Y quien era amigo con él era Leandro Ávila, que se unieron como independientes por Martín. Amigos. Y prepara todo esto, que es un engendro. Entonces, ¿por qué es importante que tengamos todo esto en claro? Porque en medio de eso estamos en una campaña y por eso yo siempre insistí que debe haber una tregua. Porque si no la campaña se va a ensuciar. Ya en el PRD, por ejemplo, usted ve los ataques todos contra Nito. Y le dicen de todo. Entonces eso va creando divisiones, fragmentación en la sociedad panameña. Entonces, y nadie se va a salvar de esto. El que crea que está salvado de esto, mire lo que pasó en la Asamblea en el caso de Álvaro Alvarado. Y le expreso y le reitero mi solidaridad con el periodista Alvarado. Igual que cuando estuvo Fernando aquí y vino aquí este capitán a llevárselo ahí. ¿Cómo es posible que eso pase en Panamá? Y pasó.
Y aquí hay una campaña dirigida contra el presidente de estos medios. Campaña. Entonces, cuando uno maneja los principios, tiene una ventaja. Yo no puedo aparecerme aquí a decir, hacerme el sordo y mudo frente a lo que está pasando contra un periodista y estar en un medio de comunicación. No. Yo no puedo estar aquí sordo, mudo y ciego frente a las violaciones que permanentemente le hace la Corte Suprema de Justicia a Ricardo Martinelli, porque es mi enemigo. Y la Constitución y la ley prohíbe a la gente presumir la culpabilidad suya, tiene que presumir la inocencia. Esa es la esencia de este sistema. Y si usted quiere referirse a alguien que está en un proceso de acusación, usted tiene que asumir el presunto implicado, porque usted no puede asegurar una cosa, no importa que las pruebas estén ahí. Entonces, esta situación que se ha desbordado por los ejemplos que vienen de los Estados Unidos, el presidente de los Estados Unidos en forma permanente está violando la libertad de expresión de los Estados Unidos y está achicando la estatura de los Estados Unidos como líder mundial. Por eso usted ve los retos que están viniendo de Inglaterra, de Rusia, de China, de Francia, retando a los Estados Unidos. ¿Cuándo usted había visto esto? Esa es la nueva política de Trump, está produciendo esporas de hacer el mundo multilateral. Quizás esa es la mejor contribución que él no quiere, Y que va a terminar siendo. pero que va a terminar siendo. El mundo se va a volver multilateral, que es lo que debiera ser, y más tolerante. Y termino con esto. En el marco de toda esta situación que estamos viviendo, o ponemos un alto a todo esto y hacemos madurez, demostramos sensatez, sentido común. El peligro está aquí al lado de nosotros. Y le quiero hacer un llamado a los partidos. Esta campaña interna de desprestigio entre ellos, el peor enemigo del PRD hoy es el PRD. Que se dice de todo y entonces no hay nada peor para todos los que hemos tenido familia. El maltrato físico es tan malo, pero el maltrato psicológico de palabra es peor, porque deja huellas que solo salen en el largo plazo. Es irreconciliable una vez que usted llega a estos términos. De manera que le dejo con todas esas reflexiones y ojalá pensemos.